Nuestras vidas están unidas como nunca antes, conectadas cada día de miles de formas imperceptibles. La humanidad es como un tapiz, donde cada hilo individual juega un papel. Pero hay peligros entre nosotros. Enfermedades apenas vistas durante toda una generación están volviendo. El sarampión es una enfermedad asociada a los niños. Jamás la asociaríamos a un adolescente ni a un adulto. Por todo el mundo hay niños enfermando y muriendo debido a que sus padres evitan ponerles las vacunas. En cuestión de 10 horas, pasó de estar jugando a morir en mis brazos. Fue así de rápido. Si las tasas de inmunización mediante la vacunación comienzan a disminuir, se producirá un resurgimiento de las enfermedades. El resultado podría ser un auténtico tsunami de enfermedades. Pero hay casos de reacciones atípicas y graves ante una vacuna. Y eso va minando la confianza de la gente. Sencillamente me dijeron, lo sentimos, pero su hijo sufre algún tipo de parálisis y no sabemos por qué. Es como vivir con una bomba. En un minuto puede pasar de reírse a sufrir un ataque. ¿Cómo decidimos si debemos vacunar o no? ¿Y cuáles son los auténticos riesgos? Creo que la clave es la comunicación, la sinceridad. Y pienso que la comunidad médica tiene que poner todas las cartas sobre la mesa. No se trata de decir, oh Dios mío, tengo miedo, y que ese sea el fin de la conversación. No, ese es el comienzo de la conversación. En Australia, como en gran parte del mundo desarrollado, las vacunas están ampliamente aceptadas. Más del 90% de la población apoya la vacunación. Solo un 2% se opone a ella. Pero en 2012 una encuesta reveló que más del 50% de los padres tiene dudas en cuanto a las vacunas. Y algunos están mucho más preocupados por las vacunas que por las enfermedades que éstas previenen. Hasta hace poco, Yumana y Billy Chandap disfrutaban de una vida familiar rutinaria. Pero entonces alguien, en algún lugar, le pasó un germen peligroso a Osman, su hijo recién nacido. Y de repente, la vida se les torció de forma horrible. Osman Chandap tiene 7 semanas de vida. Tenía que vacunarse contra la tosferina a la semana siguiente. Pero el virus lo alcanzó antes. Su madre, Yumana, lo trajo al hospital hace 2 días. Lo que empezó como una rinitis y un ligero resfriado se ha convertido en una sucesión de episodios aterradores en los que el bebé lucha por respirar. La tosferina o pertussis, como se la conoce formalmente, puede ser mortal en los pequeños. 1 de cada 4 bebés hospitalizados sufre complicaciones graves, como la neumonía. 1 de cada 250 muere. La tosferina la causa una bacteria llamada Bordetella pertussis. Dicha bacteria produce una toxina que ataca las vías respiratorias y provoca una bronquitis. Los bebés sufren de flemas muy pegajosas que no pueden expulsar. Lo intentan y eso es lo que les hace toser. La tos tiene que ser muy vigorosa, pero a menudo los bebés no tienen toses efectivas y en ocasiones dejan de respirar. Si eso pasa durante bastante tiempo, obviamente no les entra oxígeno, por lo tanto se ponen rojos. Y si dura todavía más, pueden ponerse azules y eso asusta muchísimo. Habitualmente sufren una neumonía, como la que tiene este bebé. Y puede ser muy grave, por eso necesita oxígeno constantemente. No existe una cura médica. Se utilizan antibióticos para reducir la posibilidad de contagio,
Pero el diminuto cuerpo de Osman debe luchar contra la infección. Es duro verlo así, ¿verdad? Por toda Australia, los niveles de tosferina detectados este año son los mayores de las últimas 5 décadas. En 2011 hubo casi 40.000 casos, y estas cifras se repiten por todo el mundo. La tosferina no es la única enfermedad que ha reaparecido. El sarampión también ha vuelto. Se han detectado más de 28.000 casos en Europa en 2011. 7.000 personas fueron hospitalizadas y 9 murieron. Hace una semana, Christina Lederbarrow, de 26 años, era una enfermera que trabajaba en este hospital. Hoy es una paciente con sarampión, sufre una fiebre peligrosamente alta y es incapaz de respirar sin ayuda. La madre de Christina, Elaine, la visita cada día en esta sala de aislamiento. Pensaba que a estas alturas ya casi habría superado la enfermedad, pero necesita más tiempo. Es asmática y se le ha agarrado al pecho. Eso hace que le dure más, supongo. Como soy investigador, estoy de guardia en el ala de enfermedades contagiosas y llegué aquí sin haber visto un caso de sarampión en adultos en toda mi vida. Sin embargo, en mi primer día aquí ya he visto 3 casos. En 2013 se produjeron más de 2.000 casos de sarampión por toda Inglaterra y Gales. Esta es la tasa más alta en casi 20 años. Una enfermedad apenas vista por una generación entera ha vuelto. ¿Cómo te encuentras? Sigo con náuseas. Sigues con náuseas. La erupción es bastante grande en la espalda. La erupción del sarampión no es solo un problema de la parte exterior del cuerpo. Esa misma inflamación puede afectar en el interior, a los pulmones y al cerebro. Puedes acabar con daños a largo plazo. Hay casos bien documentados de niños que acaban ciegos o sordos si logran sobrevivir o que mueren debido a que el sarampión les afectó al cerebro. Solo quiero que te recuperes y vuelvas a casa. Christina no estaba vacunada. Más del 90% de las personas que no son inmunes y que se ven expuestas al sarampión se contagian. Si nos fijamos en los casos que nos entran, la inmensa mayoría son personas que no han sido vacunadas y como es una enfermedad altamente contagiosa, ha afectado a la gente que no está vacunada. No hay cura para el sarampión. La mayoría de la gente, como Christina, se recuperará. Pasará 2 semanas en aislamiento antes de volver a casa. Pero 1 de cada 1000 personas sufre complicaciones graves y algunos mueren. El doctor Paul Offit es un pediatra experto en las enfermedades infecciosas y su historia. También es el coinventor de una vacuna que se calcula salva varios cientos de miles de vidas cada año. Todos tenemos nuestras opiniones. La mía es que trabajo en un hospital y, por ejemplo, en 1991 en Filadelfia hubo una gran epidemia de sarampión. El foco fueron 2 iglesias fundamentalistas en las que decidieron no vacunar a los niños. Como consecuencia, unas 600 personas de ambas congregaciones se contagiaron de sarampión. La enfermedad se extendió a la comunidad colindante. De los 9 niños fallecidos durante esa epidemia, 7 murieron en nuestro hospital. Nosotros tuvimos que verlos, mientras tratábamos de ayudarles. Nuestro trabajo es intentar salvar sus vidas, pero cuando estás ahí sin poder ayudarles y viéndoles morir, eso te afecta. Por improbable que parezca, este hombre también es un gran defensor de las vacunas. El doctor Peter Fisher es el director clínico del mayor centro de salud alternativa de toda Europa y es el homeópata de Su Majestad, la Reina Isabel. Creo que es perjudicial que exista tal polaridad entre los provacunas y los antivacunas. Es indiscutible que la inmunización ha salvado la vida de muchísimos millones de personas, especialmente niños por todo el mundo. Y algunos homeópatas se oponen a la inmunización, pero creo que se equivocan, porque el fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann, era un ferviente defensor de la vacunación.
Por sorprendente que parezca, la vacunación comenzó como un tipo de terapia tradicional hace al menos 1000 años. En India, cuando una epidemia de viruela se acercaba a una ciudad, se dice que había gente que hacía cosas extraordinarias, como ponerse en una cola para comprar la enfermedad. Los curanderos, conocidos como brahmins, cogían un trapo y frotaban el brazo de una persona. Luego le raspaban la piel, lo suficiente para hacer sangre. A continuación les aplicaban pequeñas postillas secas de viruela, tomadas de pacientes que habían sobrevivido a la enfermedad. La mayoría de ellos enfermaban, pero se recuperaban, y desde aquel momento se volvían inmunes. Hace más de 1000 años, los brahmins ya observaban uno de los principios básicos de la inmunidad. Es muy extraño que alguien se infecte 2 veces. Tenemos que reconocerles el mérito. Tenían razón. Sabían que había algo que te protegía, aunque no tenían ni idea de lo que era ni del por qué. Esta primitiva forma de inoculación se llamaba variolización. Algunos dicen que provenía originariamente de África. Otros creen que comenzó como una antigua forma de medicina china, en la que se esnifaba el polvo de las postillas de la viruela. Sabemos que en el año 1000 de nuestra era, los chinos utilizaban la variolización, es decir, utilizaban la viruela para protegerse de la viruela, y luego utilizaban algunas técnicas muy avanzadas que ahora reconocemos en la virología moderna. Y algo importante, siempre utilizaban una versión debilitada de la enfermedad. Seleccionaban los casos más suaves, recogían la linfa, la metían en un vial, dejaban que se secara y la guardaban unas 2 o 3 semanas. Desde los brahmins en India, avanzamos unos 700 años hasta Europa, donde más de 400.000 personas morían cada año a causa de la viruela. Una madre inglesa, Lady Mary Wortley Montagu, acababa de sobrevivir a la viruela y quería desesperadamente proteger a sus hijos. Estando en Constantinopla, afirmó haber visto una práctica totalmente desconocida en la medicina inglesa. La anciana vino con un pequeño recipiente lleno de la mejor viruela y me preguntó qué vena quería utilizar. Inmediatamente abrió la vena que le ofrecí, lo que no produjo más dolor que un arañazo normal y corriente, e introdujo en la vena la cantidad de sustancia que puede caber en la cabeza de una aguja. Al igual que los brahmins, las mujeres de la zona practicaban algún tipo de medicina antigua, transmitida de generación en generación. Los niños podían jugar el resto del día. Luego les subía la fiebre y tenían que guardar cama durante 2 días, en raras ocasiones 3. Y en 8 días se encontraban tan bien como antes de haber contraído la enfermedad. Lady Mary inoculó a su propio hijo, proporcionándole algo increíble: inmunidad. La gente sabía que si luchabas contra una enfermedad, sobrevivías y eras inmune el resto de tu vida, era algo bueno. Por tanto, intentaban averiguar cómo podían simular esa infección sin provocar un gran sufrimiento o la muerte. Lady Mary llevó la técnica de vuelta a Inglaterra, donde fue ampliamente aceptada. No entendían por qué funcionaba y tampoco estaba exenta de riesgos, pero la tasa de muertes causadas por la viruela era de un 30%. Con la variolización cayó a un 2%. 70 años más tarde, Edward Jenner, un médico inglés, consiguió un avance importante. Demostró que una infección deliberada con una enfermedad suave no letal llamada viruela bovina también nos inmunizaría contra la viruela normal. Llamó a esta técnica vacunación, que proviene del término latino vaca. La investigación de Edward Jenner hizo que elimináramos de la faz de la Tierra una enfermedad que había matado a 500 millones de personas. Increíble, ¿no creen? Fue un avance importantísimo, un avance que provocaría la eliminación del virus de la faz de la Tierra. Pero cuando la viruela desapareció, ocurrió algo curioso. Comenzaron a circular historias sobre los peligros de la vacunación. En cuanto la vacuna de Jenner comenzó a utilizarse de forma habitual, la gente empezó a preocuparse, por el mismo motivo por el que se preocupan hoy. Es decir, adultos y niños se estaban inoculando con un fluido biológico que no entendían. Y hoy hay una fuerza muy poderosa en juego. Las preocupaciones en torno a las vacunas no son nuevas. Creo que Internet tiene una fuerza mucho mayor que la que el mundo se esperaba. La doctora Heidi Larson es antropóloga.
Estudia los motivos por los que la gente confía o no en las vacunas. Si dejamos a un lado los grupos extremos de provacunas y antivacunas, hay un 80 y pico % de gente en el centro que está dentro de la norma social. Es algo que hacemos, algo que es bueno para nuestros hijos y para la salud pública. También hay gente que empieza a cuestionarse las cosas, y una cantidad moderada de cuestionamiento es sana. También hay gente que empieza a volverse más ansiosa y que es más vulnerable a convertirse en antivacunas si no cree estar obteniendo la información adecuada o no se le escucha. Heidi y su equipo monitorizan las inquietudes en torno a las vacunas por todo el mundo. Localizan y escuchan las historias que se difunden relacionadas con las vacunas, ya sean ciertas o falsas. No hay un mundo polarizado entre una población pro vacunas y otra antivacunas. Son dos extremos como los que existen en muchas disciplinas. Y hay un grupo inmenso de gente que, sencillamente, se hace preguntas saludables. ¿Es bueno cuestionarse la vacunación? Claro que sí. Es el comienzo de una conversación que dice, esto es algo de lo que deberíamos preocuparnos. El doctor Brian Zygmunt Fisher es psicólogo y científico. Su trabajo se basa en comprender lo que pensamos del riesgo. Trabaja en la Universidad de Michigan, donde en este hall, en 1955, se anunció la primera vacuna contra la polio. La vacunación es arriesgada, no es una percepción, es arriesgada. Hablamos de inyectar cuerpos extraños en nuestros cuerpos y dejar que nuestro sistema inmunológico reaccione ante ellos. Sinceramente, esa es una de las cosas más importantes que debemos saber. No está mal tener miedo, porque nuestra comprensión de las vacunas es algo que debería provocar miedo en nosotros. Pero una vez que nos demos cuenta de que una vacuna, por definición, hará que tengamos miedo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué debería hacerlo? El primer paso para comprender la vacunación es comprender la inmunidad. Sir Gustav Nossal es una superestrella de la inmunología. Con 81 años ha sido testigo y precursor de tremendos conocimientos acerca de cómo nuestro sistema inmunológico nos protege. Lo que hemos visto en el mundo industrializado es que básicamente todas las epidemias importantes han desaparecido. Tal vez la más dramática de mi vida haya sido la polio. Cuando era pequeño, mi madre no nos dejaba ir a la piscina ni al cine durante una epidemia de polio, por miedo a que pudiéramos contraer esa terrible parálisis infantil. Cada día nos encontramos con miles, incluso millones de gérmenes. La mayoría son inofensivos y algunos son beneficiosos, pero hay gérmenes peligrosos a los que hay que detener. La inmunidad es un maravilloso sistema natural de defensa del cuerpo humano. Depende de que los glóbulos blancos de la sangre se multipliquen rápidamente para protegerte contra una enfermedad. Imagínense millones de células inmunológicas, como los glóbulos blancos, todas en busca de gérmenes concretos. Si ven algo peligroso como la gripe, se preparan para luchar. Cuando el virus de la gripe entra en tu cuerpo, los glóbulos blancos van a por él y se enfadan. Los glóbulos se arman y luego se replican, creando un ejército de clones. Luego lanzan poderosos agentes que luchan contra los gérmenes, llamados anticuerpos, y que marcan a aquellos de los que deben librarse. En cuanto el germen ha sido expulsado, el ejército inmunológico rompe filas, pero deja atrás de sí unas células de memoria. Su trabajo es recordar al invasor y dar la alarma si vuelve a aparecer. Cuando nacemos, aún no tenemos un sistema inmunológico muy maduro. Por tanto, si un bebé contrae una infección, es tremendamente vulnerable. Hay gente que cree que no es necesario vacunar a sus hijos, porque tenemos un sistema inmunológico muy bueno. Pero se olvidan de que esos bichos que nos rodean han estado coevolucionando con nosotros.
a veces durante millones de años, y en algunos aspectos son más inteligentes que nosotros. Han elaborado formas de evitar nuestro sistema inmunológico a menos que lo armemos con antelación. Por tanto, los glóbulos blancos no serían lo bastante rápidos ni lo bastante inteligentes si no les hubiéramos dado una inmunización previa. Lo que hace una vacuna es enviar un impostor, una versión debilitada o muerta del germen, lo bastante como para ser reconocida. Las células inmunológicas montan la defensa. Pero como la amenaza es baja, rápidamente se dispersan. Sin embargo, han creado las importantísimas células de la memoria. El sistema inmunológico ahora está preparado para el germen real, sin que se haya provocado una enfermedad grave. Cuando la mayor parte de la población está vacunada, las comunidades están protegidas, pero si las tasas de vacunación descienden, las comunidades pueden volverse vulnerables. Por ejemplo, como el sarampión es tan infeccioso, necesitamos un 95% de cobertura de vacunación. Si esta cae solo un poco, digamos al 89%, como pasó hace poco en Francia, el impacto puede resultar dramático. En 2007 hubo solo 40 casos de sarampión en toda Francia. Pero en 2008 una niña de 10 años regresó de sus vacaciones en Austria. Volvió al colegio y jugó con algunas amigas. Estas jugaron con sus hermanos, que luego volvieron a sus colegios. Y varios días después las niñas se pusieron enfermas, pero cuando se dieron cuenta de que era sarampión ya era demasiado tarde. La infección pasó de colegio en colegio, de distrito en distrito, infectando a la población susceptible de ser infectada. Hasta que en 2011 hubo más de 15.000 casos y al menos 6 personas murieron. Creo que el sarampión es el mejor ejemplo en cuanto a un caso actual de inmunización inadecuada y sus consecuencias. En 2012 el brote de sarampión llegó a Ucrania. A mitad de año se habían producido más de 10.000 casos. Justo en la época en la que 1 millón de aficionados al fútbol llegaban a la zona para presenciar la Eurocopa. El virus del sarampión puede contagiarse por una tos, un estornudo o por el tacto. También puede estar en el aire y posarse sobre objetos durante horas. Y lo que es más importante, la gente puede propagar la enfermedad días antes de mostrar ninguna señal de la misma. El virus se extendió por la zona de Lviv, porque la tasa de vacunación allí es extremadamente baja, de un 40%. Ese brote se vio acelerado por una escasez de vacunas y una gran desconfianza en la vacunación. Desconfianza amplificada por las terroríficas historias que circulan por Internet. Las historias que circulan y se hacen virales son historias con un poder emotivo. ¿Y cuál es la historia más emotiva? La historia de algún niño herido. Escucha, mamá. Mira, mamá. Es el sábado. ¿El sábado es? Con 6 años, Luke Philbin ya ha sufrido más de 500 ataques. Ataques que le han dejado muy vulnerable y con daños cerebrales. Es como una mezcla entre un niño y un recién nacido. Tiene 6 años y medio, pero en muchos aspectos es como un recién nacido. Es divino. Es la luz de nuestras vidas y un amor. Pero requiere de muchísimos cuidados y atención. Hay que vigilarlo constantemente. Tenemos cámaras en su cama. Luke nació siendo un bebé sano, feliz y normal. Cuando tenía 6 meses, Sam lo llevó al médico para ponerle sus vacunas. 17 horas después, Luke sufrió su primer ataque. Sufría convulsiones muy violentas. Echaba espuma por la boca. Estaba temblando. Y yo no sabía qué hacer, así que llamé a una ambulancia. Y
Cuando entraron en la casa se detuvo y se quedó totalmente inerme y se volvió azul. Y yo sufrí una especie de experiencia extracorporal. Yo estaba como volando, ¿sabes? Mirando hacia abajo, sin saber qué hacer. Da igual. Los sanitarios entraron, le dieron oxígeno y me dijeron que tenían que llevarlo al hospital inmediatamente. Los médicos le explicaron que la vacuna le había provocado fiebre y que esta a su vez le había provocado el ataque. Y entonces, 10 días después, recibí otra llamada de Sam en el trabajo. Había sufrido otro ataque. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que pasaba algo muy grave. Los ataques continuaron constantemente. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? Acudí a Internet y me puse a buscar por todas partes. Miré en libros pro vacunas y antivacunas para encontrar historias similares. Durante 6 meses pensábamos que todo había sido provocado por la vacuna y nos culpábamos. ¿Por qué le hemos hecho eso? Si no lo hubiéramos vacunado, todo iría bien. Tenemos amigos con hijos de la misma edad que han sido vacunados. Y en nuestra familia solo le ocurrió a Luke. No lográbamos entender por qué. Después de muchos meses investigando en busca de respuestas, descubrieron que la clave de la enfermedad de Luke estaba al otro extremo de Melbourne. La profesora Ingrid Scheffer lidera un equipo de neurocientíficos australianos que estudian casos extraños como el de Luke, casos en los que se producen largos periodos de ataques poco después de las vacunas. ¿Puedes ver el canguro? Mira el canguro. Ahí está Ingrid. Es importante que hubiese ocurrido tan cerca del periodo de vacunación. Y eso fue lo que nos llevó a pensar que era una encefalopatía de la vacuna. Y lo he dicho entre comillas, porque todo el mundo pensaba que al producirse el ataque justo después de la vacuna había sido la causa. Eres un niño perfecto. Durante 6 años el equipo de Ingrid estudió a sus pacientes meticulosamente. Se dieron cuenta de que los historiales y los síntomas coincidían con una forma rara de epilepsia llamada síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es un caso grave de epilepsia que comienza en la infancia y afecta a bebés perfectamente normales y sanos. A los 12 meses empiezan a desarrollar otro tipo de ataques. Por lo tanto, tienen un desarrollo normal hasta que cumplen 1 o 2 años, momento en el que el proceso se ralentiza. Y la mayoría de niños con este síndrome sufren problemas intelectuales. El síndrome de Dravet viene provocado por una mutación en un gen concreto llamado SCN1A. Y eso afecta a las conexiones del cerebro. Esta es una nueva mutación, no es algo que se pasa de padres a hijos. En 2006, el equipo realizó un descubrimiento clave. La mayoría de los niños que sufrían ataques prolongados tras la vacunación también tenían el gen del síndrome de Dravet. El gen, la mutación SCN1A, es la causa del síndrome de Dravet y la vacuna es la desencadenante del ataque. Cualquiera que tenga epilepsia sufre desencadenantes para sus ataques. No son las causas, son sus desencadenantes. Lo que provoca la epilepsia es el gen, pero los desencadenantes suelen ser la privación del sueño, el estrés y, en este caso, la vacunación. Cuando examinaron a Luke, descubrieron que tenía la mutación de ese gen. También sufría el síndrome de Dravet. Por un lado supimos lo que era. Era la mutación de un gen. No iba a desaparecer, era para toda la vida. Pero por otro lado, sabíamos que no era nada que hubiéramos hecho nosotros. Básicamente nos dijeron, no fue culpa vuestra, y eso fue... Sí, fue importante. Buen chico. Hoy, Sam y Tom saben que cualquier tipo de fiebre podría haber desencadenado los ataques de Luke, ya fuera la de un dolor de muelas o la de una vacuna. También han asumido que Luke iba a tener este problema de todos modos. Ahora sé que habría sufrido su primer ataque con o sin la vacuna. Hemos decidido no vacunarle más porque sabemos que la vacuna fue un desencadenante.
La decisión de no vacunar a Luke ha sido dura, ya que la fiebre de una enfermedad como el sarampión podría matarlo. Así que es vulnerable si lo hacen, pero tal vez lo sea más si no lo hacen. Buenas noches, cariño. Confiamos en que los demás vacunen a sus hijos para proteger a Luke. Casos como el de Luke son extremadamente raros. Es más probable que te alcance un rayo. Y aún así, esta historia revela una mayor comprensión acerca de la compleja relación entre los genes y las vacunas. Una mejor comprensión ayudó a crear una vacuna mejor contra la polio. Este aparato tan extraño es un pulmón de acero, una reliquia de la epidemia de polio de los años 50 en Estados Unidos. En los 40 y los 50, cuando la polio era invencible, decenas de miles de niños se quedaban paralíticos cada año y hasta 1.500 niños se podían morir. Eso hacía que la polio fuera particularmente odiosa, porque nunca sabías qué podría pasar. Esto se llama pulmón de acero. ¿Lo habíais oído alguna vez? Esta era mi peor pesadilla. Cuando era pequeña tenía muchísimo miedo de tener que meterme en uno. En la lucha contra la polio, liderada por la Fundación Nacional contra la Parálisis Infantil, hemos pasado muchísimos años de esfuerzos y angustias. En 1955 llegó el anuncio que cambiaría la historia. Un importante obstáculo médico ha sido derribado con el descubrimiento del Dr. Jonas Salk, la vacuna contra la polio, que extenderá un manto de protección sobre millones de niños americanos. Desarrollaron una vacuna que podía prevenir la polio. Por fin, el clímax de la producción, la inactivación. La noticia circuló como la pólvora. Ya existía una forma de prevenir la polio. Fue el momento más dramático del desarrollo de las vacunas, porque la gente tenía muchísimo miedo. Por desgracia, la euforia no duró mucho. 14 días después, los agentes de salud pública retiraron la vacuna. Uno de los laboratorios implicados, el laboratorio Cater, la había fabricado mal. Como consecuencia, unos 120.000 niños habían sido inoculados sin querer con un virus letal de polio. 200 sufrieron parálisis total y 10 fallecieron. Creo que fue el peor desastre biológico de la historia de nuestro país. El director general de Salud Pública suspendió la vacuna y se introdujeron nuevos protocolos de prueba para impedir que volviera a ocurrir un desastre similar. A medida que las epidemias de polio continuaban asolando Estados Unidos, quedaba claro que aquellos que habían recibido la vacuna fabricada correctamente estaban protegidos. Por tanto, se retomó la vacunación. En los años 60 se presentó una segunda vacuna oral. Administrada en forma de azucarillo, se convirtió rápidamente en la elección más popular. Era barata y fácil de administrar. Juntas, ambas vacunas hicieron que los casos de polio se redujeran en más de un 99%. Sin embargo, la vacuna oral utilizaba una forma débil pero viva del virus. Había un pequeño riesgo de mutación, de que se volviera peligroso. Un riesgo de 1 entre 2,4 millones de dosis. En los años 90, los únicos casos de polio en Estados Unidos fueron los provocados por la vacuna oral. Casos como el de David Salomon. Contraje la polio por culpa de la vacuna. Me afectó en la pierna derecha. Mis músculos se atrofiaron. Llevo un aparato en la pierna. Soy 1 entre 1 millón, en el sentido de que contraje la polio por la vacuna. Pero también soy 1 entre 1 millón por haber nacido en la familia que he nacido. Cuando David tenía 6 meses, sus padres lo llevaron a tomar la vacuna oral de la polio. En 24 horas, David había sufrido fiebre y una erupción. Lo llevamos al pediatra y nos dijo, no es nada, será una pequeña reacción, pero no se preocupen. Fiebre alta. Pero parecía ir a peor. De repente nos dimos cuenta de que no podía mover sus piernas. La parálisis de David acabó vinculándose a la vacuna oral de la polio. Te sientes culpable, porque sabes que tú, el médico y la sociedad formamos parte de un esfuerzo colectivo que al final acabó provocándole la polio a tu hijo. Sentí rabia.
cuando me enteré de que existía una vacuna más segura. Baja la acera. Quiero enseñarte algo. La vacuna más segura era la inyectable, fabricada correctamente. Y tu rabia hace que pases a la acción. John fue directamente al Capitolio en Washington a hablar con los directores del Centro de Control de Enfermedades. El Congreso puede supervisarlo todo. Los centros de control de enfermedades, todas las vacunas, las leyes. Utilizando sus habilidades como periodista y como miembro de un lobby, John luchó para que se sustituyera la vacuna oral de la polio por su versión inyectable. Tardó casi 10 años, pero en 1999 el gobierno estadounidense anunció el cambio. Esta vacuna tenía un problema y había una vacuna mejor y lo hemos arreglado. El sistema ha funcionado. Mucha gente ha tenido que sufrir, pero el sistema ha funcionado. No estoy en contra de las vacunas, soy pro vacunas. Antes de que existiesen, miles de personas contraían la polio y ese número disminuyó significativamente. Así que ahora hay menos gente que enferma y menos gente que se ve afectada. Y eso es bueno. Cambiar y adaptar las vacunas a medida que van surgiendo nuevas pruebas es un proceso en marcha, un proceso vital. Las vacunas, como cualquier otro procedimiento médico, pueden provocar daños, pero si las observamos objetivamente, con todo lo que hemos aprendido después de 200 años fabricando vacunas, podemos afirmar que sus beneficios superan claramente a los riesgos. Y los riesgos son, básicamente, pequeños y raros. Las dudas en cuanto a las vacunas pueden suscitar cambios positivos, pero también pueden causar daños. A veces los rumores pueden ser mortales. Muy lejos, aparentemente perdido en el tiempo, se encuentra el reino himalayo de Bután. Esta nación budista, conocida por valorar la felicidad de su pueblo, tuvo que tomar hace poco una decisión vital sobre un nuevo tipo de vacuna. Las vidas de estas niñas y de sus familias se ven afectadas por un cáncer cervical. Es la mayor amenaza de cáncer que sufren las mujeres de Bután. Pero ahora hay una forma de proteger a estas jóvenes. El profesor Ian Fraser ha pasado 15 años desarrollando la primera vacuna del mundo diseñada para impedir un cáncer. Impide la infección causada por el virus que provoca el cáncer, conocido como VPH o virus del papiloma humano. La clave es proteger a las mujeres antes de que se vean expuestas. El cáncer cervical es la consecuencia de una infección que se contrae a través de las relaciones sexuales. Si una mujer se encuentra entre el 2% que no puede eliminar la infección, corre un gran riesgo de contraer dicho cáncer durante su vida. Al estar provocado por una infección, podemos utilizar las defensas que empleamos normalmente para impedir esa infección, vacunas incluidas. Y por suerte, ahora tenemos una vacuna efectiva que ayuda a impedir casi el 70% de los casos de cáncer. Detener el virus también puede evitar otros tipos de cáncer, como algunos orales y genitales. Y la vacuna también está recomendada para chicos. Pero con las nuevas vacunas llegan nuevos miedos. En Bután, la vacuna estuvo a punto de no recibir el visto bueno del gobierno. 2 semanas antes de su lanzamiento, se produjo una tragedia en el país vecino, India, donde cada año mueren unas 70.000 mujeres de cáncer cervical. En 2009, unas jóvenes de los pueblos del distrito de Kaman fueron inoculadas con la vacuna del VPH. El objetivo era vacunar a chicas de entre 10 y 15 años en pueblos remotos, escuelas y albergues. 14.019 mujeres fueron vacunadas, pero en menos de 6 meses, 4 de ellas fallecieron. Hubo una gran protesta popular. Miles de personas solicitaron que el gobierno retirara la vacuna. La historia se hizo viral, llegando a todas partes del mundo. Las 4 muertes fueron investigadas. Se anunció que 2 chicas habían muerto por una intoxicación, otra de ellas ahogada y la cuarta por una fiebre de origen desconocido. Muy pocos medios informaron de esos nuevos hallazgos. Esas chicas inmunizadas fallecieron, es verdad. Fue algo que pasó, pero ha quedado demostrado que no fue por culpa de la vacuna.
En 2010 el gobierno indio retiró la vacuna. Aunque una sola de esas muertes hubiera estado relacionada con la vacuna, habría sido algo malo. Pero el impacto de no vacunar a la población de India es de 70.000 muertes por cáncer al año. Nunca en la historia la información, ya fuera buena o mala, ha sido capaz de viajar tan rápido y de asustar a tanta gente. Lo peor de los rumores que provocan este pánico es que no se investigan, que no se estudian. En el campo de la gestión de riesgos, lo más importante es minimizar la incertidumbre, porque la incertidumbre crea más ansiedad. Puede provocar que la gente tome decisiones erróneas que empeoren la situación. En 1998 otro rumor provocó el caos por todo el mundo, cuando la SPR o vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola se vinculó con el autismo. Muchos estudios realizados por todo el mundo han demostrado que esa teoría es incorrecta. Hubo un caso famoso en el Reino Unido por el que se afirmó que la vacuna SPR provocaba autismo. Eso es una tontería. Evidentemente no es cierto. Y aún así provocó un gran descenso en la inmunización contra el sarampión. Hubo un clamor popular. El miedo a la SPR provocó una caída en las vacunaciones y un resurgimiento del sarampión. Tal vez no estemos comunicando de forma eficiente que se trata de una vacuna desarrollada para impedir que los niños sufran daños permanentes o se mueran. La gente empezaba a creer que esta vacuna sencillamente impedía que los niños sufrieran una pequeña erupción o una pequeña enfermedad. La causa del autismo aún no ha quedado clara. Cientos de investigadores por todo el mundo están buscando respuestas. Hay pruebas de que los trastornos del autismo son más genéticos que la epilepsia, tanto en estudios realizados con gemelos como con familias completas. Por tanto, supongo que el debate sobre el autismo seguirá siendo igual. Es un trastorno genético. Aparecerá más o menos a la vez que se administra la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Y al final sabremos que la culpa no es de la vacuna y que esos niños tenían los factores genéticos que desencadenaban el trastorno del autismo. De vuelta en Bután, los informes de las 4 chicas fallecidas en India fueron examinados al más alto nivel, incluyendo la familia real. Ellos decidieron continuar con el reparto de la vacuna del VPH, ya que la amenaza de cáncer cervical era demasiado grande. Tenemos muchas más pacientes de cáncer. Es descorazonador ver a mujeres en las últimas fases del cáncer y a los niños al lado de sus camas. Y creo que es importante hacer algo al respecto. Proteger a tus seres queridos es una cruzada universal. En Minnesota, una familia pagó el precio más alto por la falta de protección. Dwayne Peterson es un próspero agricultor. Su mujer, Shannon Duffy, trabaja en casa y cuida de los niños. Su hijo mayor, Sam, su hermano Nicholas y la pequeña Amelia. Pero falta una niña. En 2001, Sam tenía una hermana mayor llamada Abigail. Abigail era mi hija mayor. Protegía mucho a su hermano pequeño, a su familia, a su madre y a su padre. Era muy cariñosa. El 18 de febrero de 2001 comenzó como un domingo normal, con los niños jugando felizmente tras la misa. Entonces Abigail comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Al caer la tarde comenzó a vomitar y le subió la fiebre. Hablé con una enfermera. Me dijo que había una epidemia de gripe con vómitos, que le controlase la fiebre y que la mantuviera lo más baja posible. Pero sobre las 5:30 de la mañana, llamó a su padre y Dwayne fue corriendo. Entonces me dijo, Shannon, tienes que ver a Abigail. Tiene unas manchas violetas en las piernas. Tenemos que ir a urgencias. Tenemos que ir al hospital inmediatamente. El hospital más cercano estaba a casi 1 hora de distancia. Nos subimos al coche
Me senté atrás entre los niños. Me pareció que tardamos una eternidad en llegar. Y mientras abrazaba a Abigail, ella me decía, mamá, me duele todo. Y yo le dije, lo sé, cielo. Estás enferma. Hacemos lo que podemos. Te estamos llevando al hospital lo más rápido que podemos. Pero entonces sentí que Dios se la estaba llevando. Sentí que se había ido. Y entonces dejó de moverse en mis brazos. A primera hora de la mañana, Abigail fue declarada muerta. Por increíble que parezca, las cosas estaban a punto de empeorar. Volvimos a la granja y había muchísima gente. Entonces Samuel empezó a vomitar. Tenía lo mismo que ella. Sam estuvo en cuidados intensivos 2 días. Dejó el hospital justo a tiempo para llegar al entierro de su hermana mayor. Sam y Abigail habían contraído la enfermedad neumocócica. Es un término amplio que incluye enfermedades muy graves como la meningitis y la neumonía. Mata a más de 1 millón de personas al año. Y es la enfermedad más evitable gracias a las vacunas. Tanto Ab como Sam habían sido vacunados con todas las vacunas. En el estado de Minnesota, la vacuna neumocócica y la de la varicela no son obligatorias. Por tanto, no se las administraron. Le pregunté a nuestro pediatra y él me dijo que no se las pusiera. Creía que eran chicos sanos y que no tendrían problemas sin la vacuna. Estaba desalentada, totalmente, porque yo quería ponerles la vacuna a mis hijos. Debería haber insistido. Pero en aquella época yo no tenía suficiente información. Como pasa con muchas enfermedades, no sabemos cuándo nos contagiamos. Hay 2 cosas que cuentan para saber si voy a caer enfermo o no. Una es, si me encuentro con alguien que tiene la enfermedad, ¿estoy protegido contra ella o no? Eso es lo que solemos pensar de las vacunas, ¿no? ¿Me protegerá si me expongo a la enfermedad? Pero la otra cuestión, que es más importante, es la posibilidad que tengo de tropezarme con alguien. Si cabe la posibilidad de que yo vaya a interactuar con alguien que tenga la enfermedad. Cuando una enfermedad ya está entre nosotros, a veces no resulta tan obvio. Puede estar presente y extenderse en silencio. Transmitida por gente que no tiene ni idea de que está infectada. Si las tasas de vacunación son bajas, la cuestión no es si habrá gente infectada, sino cuántas personas lo estarán y el grado de gravedad. Cuanta más gente a mi alrededor esté protegida, menos posibilidades tengo de encontrarme con alguien que tenga la enfermedad. Y cuanto menos exista esa enfermedad entre mi círculo de conocidos, o en el círculo de al lado, o en el de un poco más allá, más seguro estaré. Yo no puedo controlar lo que hacen los demás, pero lo que hago yo no solo me afecta a mí. El mismo conjunto de círculos es igual para todo el mundo. La única forma de estar totalmente seguros de que no nos pondremos enfermos es hacer que todos los círculos, desde el de mi familia, al de mi barrio, al de mi país o al del mundo entero,
estén inmunizados. Ya lo hemos hecho una vez con la viruela. Pero la realidad es que aún hay enfermedades peligrosas entre nosotros. Por lo tanto, ante la decisión de vacunarnos o no, ¿cómo sopesamos los riesgos? Todas nuestras vidas están expuestas a los riesgos habituales. Si camino por la calle puedo tropezar. Podría atropellarme un coche. Mi hija tiene 13 años. Es bailarina de claqué. Como padre, debería pensar si es lo bastante mayor como para gestionar los riesgos que suponen subirse a un autobús sola, cruzar la ciudad, tratar con la gente que se puede encontrar. ¿Sería totalmente seguro afirmar que nada malo podría pasarle? Claro que no. Pero elegimos aceptar esos riesgos porque los beneficios están claros. Ella puede madurar como persona, practicar su baile, vivir su vida. La historia de las vacunas es, en muchos sentidos, una historia de maduración. Según pasamos de unas antiguas técnicas y un entendimiento limitado a explorar una nueva generación de vacunas contra las plagas modernas, como el cáncer, la diabetes y la demencia. Y mientras consideramos hacia dónde queremos viajar, merece la pena recordar dónde hemos estado. En 1955 fue aquí donde el doctor Thomas Francis anunció al mundo la apertura del periodo de pruebas de la vacuna contra la polio y le dijo al mundo que la vacuna era segura, efectiva y potente. Adoro tener esta conversación aquí, en esta sala, porque lo que necesitamos es volver a ponernos en el estado mental de la gente que estaba aquí en 1955. Ellos vieron los ensayos con las vacunas y dijeron, esta es una opción mejor. No es perfecta, pero es mejor que aquello a lo que nos enfrentamos si no vacunamos. Han pasado casi 3 semanas desde que el pequeño Osman llegó al hospital con la tosferina. Solo necesita oxígeno y comida. Le daremos el alta tal vez mañana. Eso espero. Es muy estresante ver a tu bebé así. Lleva enfermo mucho tiempo. Crees que no va a mejorar, pero está en ello. Osman es uno de los afortunados, aunque pasarán meses antes de saber si sufrirá complicaciones a largo plazo en sus pulmones o en su cerebro. De vuelta en Ucrania, la final de fútbol se ha terminado. Los miles de personas que han venido aquí ya se han diseminado por Europa y por el mundo. Muy pocos han sido conscientes de que se encontraban en plena epidemia de sarampión o de que tal vez se estén llevando la enfermedad a casa con ellos. Mientras la enfermedad exista en algún lugar de nuestra comunidad, estamos en peligro, incluso aquellos que estamos vacunados, porque las vacunas no son perfectas. No van a proteger a todo el mundo. Mientras la enfermedad exista, merece la pena vacunarse. Estamos en esto juntos. Todos habitamos este planeta y todos tomamos decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Y me gustaría creer que hay algo en nosotros que nos permite verlo de ese modo. No cabe duda de que muchos niños han muerto. En países desarrollados, con buena alimentación y buenos cuidados, de eso no cabe duda alguna. Tal vez el mensaje más importante es que debemos recordar la historia. Las vacunas nos han dado un regalo increíble, pero a menudo invisible. Porque las historias normales de tantísimos millones de personas que estamos vivos y sanos, a salvo de las enfermedades o de las reacciones de las vacunas, no se suelen contar. Todos queremos tener una vacuna y que el niño esté bien. Y que el niño salga al mundo y que nunca se ponga enfermo. Esa es la historia que todos queremos.
pero la que menos se cuenta.